Muy buen día, jóvenes. Bienvenidos a esta nueva sesión en la que seguimos trabajando con operación de funciones y en este caso la operación que se va a realizar será una división. Aquí tenemos las funciones. Si se fijan, se va a dividir la función f de x entre la función g de x, donde la función f de x es igual a x al cuadrado menos 25 y la función g de x es igual a x menos 5. Aquí la forma en la que se podría resolver sería acomodando así tal cual la división con el numerador y el denominador. Y tenemos que para la función f de x es x al cuadrado menos 25. Y esto va a estar sobre, miren nada más que derechito salió, sobre x menos 5. Si recuerdan productos notables, que sería lo idóneo, este x al cuadrado menos 25, si se fijan, es una diferencia de cuadrados. Es decir, si se tiene, bueno, el x al cuadrado lo obtenemos como x por x y el 25 como 5 por 5. Y la forma de representarlo sería como x menos 5 por x más 5. Y todo esto va a quedar sobre, vamos a ver, ahí está derechito, x menos 5. Ahora, si no recuerdan de cómo salió esto de esto, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis en el que tenemos x menos 5 multiplicando a x más 5 y esto va a ser igual. Recuerden, x por estos dos términos y el menos 5 por estos dos términos. Sería x por x, quedaría x al cuadrado. X por 5 sería más 5x. Luego tenemos menos 5 por x, sería menos 5x. Y tenemos menos 5 por más 5, menos por más va a ser menos 5 por 5, 25. Y si se fijan, aquí tenemos más 5x menos 5x, estos dos términos se eliminan y el resultado sería igual a x al cuadrado menos 25. Si se fijan, x al cuadrado menos 25 es este término y estos términos son estos términos, o sea, es lo mismo. Así que si no recuerdan productos notables, sí tendrían que ponerse a buscarle ahí dentro de sus apuntes, porque si trabajan de esta forma va a ser más fácil el que puedan resolverlas, en este caso las divisiones. Ahora, ¿por qué lo representamos así? Porque acomodándolo de esa forma, tenemos aquí x menos 5 y aquí x menos 5. Y aquí, como está multiplicando, este término se puede eliminar con este término, por lo que el resultado sería nada más x más 5. Entonces, el resultado de la división de la función f de x sobre la función g de x va a ser igual a x más 5. Y listo, ahí quedaría el resultado de esa operación. Pero, bueno, este ejemplo es para cuando tenemos este tipo de divisiones y podemos aplicar ahí productos notables. Pero también vamos a tener este tipo de divisiones en el que no se puede aplicar. Y aquí la forma de trabajarlo sería como una división. Bueno, como una división con números reales o números normales. Las divisiones que nos enseñan en primaria, es decir, acomodarlo como si fuera la casita. Vamos a dividir igual la función f de x sobre la función g de x, por lo que quedaría la función f de x 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 5 y todo esto entre, vamos a poner aquí a ver qué tal queda, ahí está, éjele, eso no, ahí está, entre x al cuadrado, bueno, no parece bien el 2, x al cuadrado más 3, listo. Ahora, aquí hay un punto importante a recordar. Si nosotros tenemos
aquí 10 entre 5. Si lo hacemos paso a paso, pues ya sabemos que aquí es un número que multiplicado por el 5 nos aproxime lo más cercano al 10, que en este caso sería el 2. Y se realiza la multiplicación. 2 por 5, 10. Y aquí siempre se resta. Menos 10 y esto va a ser igual a 0. Es importante recordar que esa resta también se va a aplicar en esta división. Ahora vamos a quitar esto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace este tipo de divisiones? Lo primero es tomar los primeros términos del dividendo y del divisor. Aquí digamos que dentro de la casita el primer término es 2x al cubo. Vamos a ponerlo por aquí. 2x al cubo. Y el primer término que está fuera de la casita es x al cuadrado. Entonces se van a dividir esos dos términos, 2x al cubo entre x al cuadrado. Y esto va a ser igual, se fijan, x al, 2 entre 1 nos queda igual 2. Y en una división, pues aquí se restan los exponentes. Tenemos x y 3 menos 2 va a ser 1, entonces nos va a quedar una sola x. Y este término va a ser el primer cociente. Entonces lo acomodamos aquí arriba. 2x va a ser nuestro primer cociente. Sí, recuerden, vamos a poner la división que habíamos hecho aquí. Vamos a tener 10 entre 5. Tenemos aquí el 2. Aquí tenemos menos 10. Se hace la resta y aquí nos queda 0. ¿Sí? Aquí ya encontramos este número, es como si hubiéramos encontrado este 2. Entonces aquí tenemos 2x. Y aquí como se multiplica el 2 por el 5, este 2x se va a multiplicar por estos dos términos. 2x por x al cuadrado es igual a 2x cúbica. Y como al realizar esa multiplicación lo vamos a restar, entonces ese resultado también se va a restar. 2x por x al cuadrado nos va a quedar ese menos 2x al cubo. ¿Sí? Y 2x por 3 quedaría 6x. Si se fijan, aquí no tenemos un término con la pura x. Aquí lo que se puede hacer es recorrer este número, o sea, dejar un espacio como si tuviéramos aquí un más 0x menos 5. Entonces aquí extendemos la casita y multiplicamos 2x por 3 es 6x positivo por el menos de la división, va a quedar aquí menos 6x y se va a realizar esa operación. Entonces aquí ponemos esta separación, ¿sí? Es como si fuéramos a hacer esta resta. Así aquí tenemos 2x al cubo menos 2x al cubo, pues nos va a dar igual a 0. Luego tenemos 4x al cuadrado, como no tenemos un término por el cual sumar o restar, pasa aquí directo, 4x al cuadrado, menos 6x, aquí no tenemos un término en x, entonces sería menos 6x. Y como el menos 5 tampoco tenemos aquí un término por el cual lo sumaríamos o restaríamos, también bajaría como menos 5. Ahí está, ese es el primer paso. ¿Se fijan? La idea aquí en una división normal es tratar de llegar hasta 0 o hasta un número en el que ya no se pueda dividir el 5. Aquí va a ser parecido. Si se fijan, aquí ya obtuvimos este resultado. Ahora hay que seguir dividiendo esta función entre x al cuadrado más 3. Y hacemos lo que hicimos aquí al principio. Este 4x al cuadrado se convierte en nuestro nuevo primer término, por lo que lo ponemos por acá. 4x al cuadrado. Y lo vamos a dividir nuevamente entre el primer término del divisor, que sería entre x al cuadrado. Esto aquí va a ser igual. ¿Me fijan? Tenemos 4 entre 1, pues nos queda el 4. Y x cuadrada con x cuadrada pues se eliminan. ¿Sí? Entonces esto se elimina, nada más nos quedaría el 4, es positivo. Entonces aquí sería 2x más 4. Nuevamente este 4 lo vamos a multiplicar por estos dos términos y lo vamos a restar a lo que tengamos aquí.
Vamos, 4 por x al cuadrado es 4x al cuadrado. Y acuérdense, por el menos, va a quedar menos 4x al cuadrado. Tenemos 4 por 3 es 12 positivo, entonces no tenemos un término para x, va a quedar aquí el más 3 por 4, 12, más 12. Y realizamos las operaciones. 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado se elimina, quedaría 0. Menos 6x, no tenemos un término por el cual sumar o restar ese menos 6x, por lo que baja directo, menos 6x. Y aquí se tiene, perdón, aquí era menos 12. Que se me anda yendo el signo. A ver, ¿dónde está? Sí, acuérdense, 4 por 3, 12. Por el menos de aquí es menos 12. Y aquí nos quedaría menos 5 menos 12 es igual a menos 17. Ahora, en teoría seguiríamos dividiendo el primer término entre el primer término de acá, pero la división termina cuando nuestro primer término que tengamos aquí en el dividendo, bueno, la potencia de este primer término sea menor a la potencia de este primer término. Si se fijan, aquí tenemos 6x a la 1 y aquí tenemos x al cuadrado. Este término es mayor, por lo tanto, aquí ya no se puede dividir. Y aquí terminaría la división, este sería el resultado. Ahora, ¿cómo se expresa si tenemos el cociente y este residuo? Pues se expresa de la siguiente forma. La función f de x entre la función g de x es igual al cociente que tenemos allá arriba, es 2, se ve muy feo, bueno, se ve igual, 2x más 4, más el residuo, perdón, que es menos 6x menos 17, entre el divisor que tenemos desde el principio, que es x al cuadrado más 3. Y este sería el resultado de la división. Se ve muy feo, vamos a ver si queda un poquito mejor. Ahí está. Y ese sería el resultado de esta división. Entonces ahí tienen esos dos tipos de divisiones que se podrían encontrar. Y esto sería todo por la sesión de hoy, jóvenes. Nos vemos en la siguiente. Cuídense.